¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar enseguida con George Magri, con Gio. Gio es el fundador y el jefe entrenador de la Global Agent Tennis Academy en la provincia de Madrid, una de las academias más prestigiosas de España, podemos decir así. Hay jugadores buenos y el trato que reciben ahí los jugadores es muy profesional. Vamos a ver si pillamos a Gio y podemos empezar a hablar. Un momento. Hola a todos. Multiraqueta, Victoria, Carlota, Anastasia, Subece, Atusia. Gracias por estar ahí todos. Thank you very much. Hola. Hola. ¿Qué tal, Gio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Ya Sí. al final del día, un poquito cansado ahí todo el día con los chavales, con las clases. Ya habéis empezado, ¿no? Ya habéis empezado a jugar. No, que va. Estamos todavía en fase 0 en Madrid, entonces todavía estamos sin salir a la pista, pero... Yo pensaba que este lunes ya habíais empezado. No. Estamos esperando la fase 1 para que abran las instalaciones. Entonces estamos todavía online, con físico, con teoría, pero nada de pista. Yo sabía que estabais en la fase 0 o 0,5, como dicen aquí en las noticias, pero yo creí que este lunes ya habíais empezado. En la introducción, antes, cuando nos estábamos conectando, comenté que tú fundaste la Academia Global Agent en la provincia de Madrid, en Moralete. Además, tú eres un poco el que dirige toda la academia. Naciste en Georgia. Yo nací en Holanda, por cierto. Estamos aquí en georgiano y en holandés hablando en español sobre tenis. Eso es gracioso, pero bueno, sí. eso aparte. Y luego tú tienes experiencia con el tenis en Rusia y en Estados Unidos, ¿no? Que se dice pronto. Eso es. ¿Y qué exactamente, dónde trabajaste y qué aprendiste en esos países? Pues a Rusia me fui a los 10 años desde Georgia. Justo coincidió, yo soy del 80. Coincidió sí. Pues en los 90, en principios de 90, con perestroika, con sí. Pues lo que estamos viviendo un poquito ahora, pues un poquito mucho más grande, ¿no? O sea, como... Sí, para los jóvenes les sonará esto a chino. Sí, pero aquí ahora también estamos viviendo pues de manera más cómoda, que estamos en casa y tenemos ahí para cubrir las necesidades básicas, pues alimentación y todo esto, ¿no? Pero en aquella época era bastante difícil, entonces en 91, con 10, 11 años, me tuve que ir a Moscú, como al CAR del Moscú, porque la Unión Soviética ya se había ido. Y en Georgia la situación estaba bastante difícil. Yo tenía 10, 11 años y así pues, me fui a Moscú. Y ahí ahí seguí el entrenamiento, que por entonces en Georgia yo era uno de mi edad. Y en todos los países que eran de Unión Soviética, pues estaba entre los 3 mejores. Entonces, ahí en Moscú, en varios sitios tipo CAR, pues ahí empecé a entrenar. Y estuve ahí hasta que me lesioné, hasta los 15 años. Y la verdad es que lo recuerdo por un lado a nivel personal son tiempos muy difíciles, son tiempos de muchas carencias, muchas carencias en comodidades. Muy joven todavía. Sí, en aquella época yo en algún momento cuando recordaba en aquellos momentos, a nivel personal fue bastante duro porque hasta los 9, 10 años pues la vida era bastante cómoda, o sea, vamos a decirlo, era un niño acomodado, ¿no? O sea, teníamos todo, pues hacíamos deporte, estudios, todo, ¿no? Y de pronto, de un día para otro, cambia todo radicalmente. Entonces, acabas en un país lejos de la familia, me fui con mi padre, mi madre y mi hermano se quedaron atrás, pues toda la familia se quedó en Georgia.
Entonces, a los 11 años, estar medio perdido en un sitio totalmente nuevo fue bastante difícil. Pero luego la parte profesional, la parte deportiva, sí que es una parte bastante agradable en el sentido de aprendizaje. O sea, yo entiendo que tu estancia en Rusia era como jugador. Sí, me fui. No como entrenador. No, me fui desde los 11 años hasta los 15 como jugador. Estaba ahí en el equipo nacional, entrenando en sitios bastante buenos, tipo Spartak, por ejemplo, Spartak de Moscú, el club. Y ahí fui vamos, como jugador, y además en ese sentido me habían ayudado mucho los sponsors, pues a nivel económico me ayudaban bastante, porque el tenis ya de pronto empezó a ser bastante caro, viajar fuera por aquel entonces. Me acuerdo, los billetes de avión para salir a jugar a Europa costaban hasta 2.000 y pico dólares americanos. Y me acuerdo perfectamente, mi padre en aquella época cobraba $50 al mes americanos. Es imposible. Entonces era algo absurdo, pero también tengo que decir que como destacaba, entre comillas, estaba ahí en élite de jugadores de mi edad, pues tenía también ayudas, ¿no?, para viajar a los torneos, había gente que simplemente eso, por ejemplo, me es muy difícil verlo aquí en España, que a nivel económico es un país bastante, es Europa y hay gente con mucho dinero. Claro. Y a veces me sorprende, ¿no? O sea, me acuerdo con 12, 13, 14 años, había gente desconocida que llegaba, pues, toma, George, tú tienes que salir fuera, tú tienes que jugar ese torneo, tú tienes que representarnos, toma $3.000, vete a jugar ese torneo, ¿no? Esto ha sucedido en mi vida, o sea, ha sucedido y no una vez en mi vida, ¿no? Entonces, luego miras que pues aquí tenemos jugadores, los que quieras, ¿no? Hay un montón de jugadores con posibilidades, y también la gente que tiene esas posibilidades para echar una mano, pero es mucho más difícil. Para mis jugadores aquí siempre me ha sido muy difícil encontrar facilidades económicas para que hagan su trabajo, y tampoco es tanta cantidad como exagerado. Sí, de hecho hay muchos jugadores aquí todavía que no tienen dinero, no tienen patrocinadores, y van 500 de España y no tienen futuro, que lo tienen que dejar. Yo he hablado aquí en esta pantalla con varios, y uno está destrozada, que dice que como no encuentro nada en un año, pues lo tengo que dejar, porque no puedo pagar lo que cuesta ser tenista. Sí, en ese sentido, pues desde que llegué a España, pues me ha sido difícil encontrarlo, pero en Rusia, en Georgia, en Rusia, y luego también en Estados Unidos han aparecido esas personas, ¿no?, que de pronto pues te echaban una mano y salías adelante. Y pues en Rusia he estado hasta los 15 años. A los 15 años tuve una lesión bastante grave en el hombro, y me dieron un año y medio de no poder jugar, ¿no? Hasta ahora se me ha quedado crónico, porque en aquel momento, pues a nivel medicina, o sea, eso es la otra cosa que en España pues me gusta mucho, además de pues muchos profesionales, muchos jugadores, el centro del mundo, aquí llegan muchos jugadores de extranjero también. Otra cosa en España a nivel deportes es la medicina deportiva. Está en muy alta calidad, muy accesible también para los jugadores. Entonces, en aquella época, pues post-perestroika, para tener tratamiento era algo imposible. O sea, tenías que aquí también costó, ¿eh? Aquí también, cuando pues esto, lo que dices tú, que ahora es muy bueno, yo coincido contigo, pero ha costado. O sea, eso es una cosa de los últimos 40 años, porque poco a poco, cuando este país se convirtió en democracia, pues a partir de ahí todo iba creciendo, y la gente podía escuchar a opiniones y a profesionales del extranjero, y en todos los sentidos este país aprendió mucho y era muy ambicioso. Y ahora los frutos se ven ahora, ¿no? Como dices tú, que yo coincido totalmente contigo. Todas las ayudas médicas, mentales, fisios, todos son de una extrema calidad. No todos, evidentemente, pero lo puedes encontrar. Pero un dato curioso, que justo antes de coronavirus, que estaba trabajando, o sea,
estoy trabajando normalmente con Sanitas, la medicina deportiva, unidad de medicina deportiva, para hacer pruebas de esfuerzo y todo lo demás. Entonces estaba hablando con uno de los médicos deportivos de unidad deportiva y me decía que había recortes, que habían hecho recortes dentro de la medicina deportiva, que yo estaba alabando pues el trabajo, el labor que estaban haciendo y además que podían acceder los chavales que empezaban de 10, 11, 12 años y a tener ese seguimiento que es algo espectacular, ¿no? Y me decían que había ya recortes, que no había tanta financiación, había más dificultad de seguir con el mismo ritmo en ese sentido. Entonces, pues en Rusia por aquel entonces imposible. Entonces a los 15 años pues me lesiono de hombro y de pronto pues tengo que decidir qué hacer porque a nivel económico Georgia estaba fatal, ¿no? O sea, Georgia en aquel entonces no había luz, no había gas, no había agua, o sea, de calefacción, o sea, en las casas. Si venía luz media hora al día era algo espectacular. O sea, en un país postguerra, después de perestroika, pues estaba todo bastante mal. Y en Moscú tampoco tenía muchas cosas que hacer. Entonces, a los 15, mi recién cumplido 16, pues me fui a Estados Unidos. Y ahí ya me fui primero viendo el tema de entrar en alguna universidad y a la vez ir trabajando, ¿no? Ir trabajando. ¿Dónde estuviste en Estados Unidos? ¿En qué zona? Pues llegué a Florida con el dinero que llegué en semana y media, 2 semanas ya se había terminado y me fui corriendo a Nueva York. A Nueva York tenía algunos contactos y ahí fue, al principio fue duro, pero bastante bien. Es una sensación muy diferente a lo de Moscú, en el sentido de que ya tenía 15, 16 años. No tenía esa sensación de impotencia a nivel personal, aunque hubiese dificultades alrededor, pues me sentía ya con mucho poder, o sea, me sentía un hombre, ya para todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Nueva York ha sido una etapa curiosa, una etapa bastante bonita. También me encontré ahí con algún amigo mío de Georgia de Pañales y pues algunas personas cercanas y bastante mejor. Y ahí empecé a trabajar, a los 16 años empecé a trabajar directamente pues, con jugadores de competición de 12, 13, 14 años y a los 17 años ya llevaba la competición de uno de los clubes en Nueva York. Como muy joven, ¿no? Sí, es curioso porque tenía alumnos de más edad que yo, o sea, tenía alumnos de 18, 19 años que competían y al final y al cabo salíamos fuera de la pista, estábamos como amigos, pero dentro de la pista pues estaba igual de estricto como puedo ser ahora, ¿no? Con los chavales. Entonces era muy estricto y bien, nos lo llevamos bastante bien ese tipo de relación y también pues fue fácil para mí porque desde pequeño en Georgia, en Rusia, cuando estaba ahí jugando de pequeño, pues como era de los mejores de mi edad, siempre tenía, por ejemplo, clinics a los 12, 13 años, me invitaban a hacer un clinic como para los chavales pequeños, para gente que iniciaba el tenis. Entonces, estabas acostumbrado ya de... Sí, había conseguido muchas veces estar con 13, 14 años, estar con los entrenadores, charlando con los chavales, enseñándoles las cosas. Entonces ya tenía esa manera de transmitir, ¿no? Y otra cosa también, lo que me ayudó bastante es que toda mi familia viene de educación. O sea, mis padres son matemáticos, profesores, directores de colegio. Claro. Entonces, eso también me ha ayudado mucho en esa relación. Siempre lo he vivido toda mi vida, ¿no? Pues con la enseñanza. Entonces, eso también. Luego volvemos un poquillo a la época de Estados Unidos, seguramente surgirá. Si te parece, hablamos un poco, porque es lo que me apetece, de la academia tuya. Lo pusiste en la zona de Madrid, en las afueras. Yo primero porque hay varias cosas que yo no sé. Estoy al tanto de muchas cosas, pero hay alguna cosilla. ¿Cuántos alumnos tienes? Eso es lo primero. Ahora mismo estamos alrededor de 35 o 40 alumnos. ¿Y quién puede entrar en tu academia? ¿Qué jugadores pueden entrar? ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Tiene que tener la decisión hecha para trabajar estilo competición. O
sea, lo que no tenemos grupos de ocio, no ampliamos mucho en el sentido de grupos de ocio. Entonces, tiene que tener esa decisión hecha. No importa el hecho del nivel que tenga o el ranking que tenga, ni nada de eso, ¿no? Entonces, la decisión hecha para trabajar de una cierta manera. ¿Vale? Sí. Eso es lo principal. Segundo, también vemos, justo hace unos meses hablé con un padre que me decía que era un padre de un chaval, de un niño de 11 años, y me decía, ¿qué es lo primero que ves en un tenista, ¿no? De cara a futuro? Sí. O sea, ¿qué te fijas para que un tenista pues tenga futuro y sea de los mejores del mundo o llegue a profesional? Y yo, sin pestañear, le dije, pues miro a los padres. Entonces se quedó un poco así cortado, ¿no? Pero sí que es verdad, porque es, a ver, no tiene que ver si son buenos o malos, o sea, en el sentido de que su hijo va a llegar más lejos o más cerca. Simplemente lo que hay que coordinar, lo primero, es coordinar los valores, el concepto de valores que tenga el entrenador y el alumno. Y el ambiente familiar es muy importante. Si hay una ruptura muy grande en los valores, no habrá comprensión, no habrá manera de comunicarse adecuadamente. Entonces, no tendrá mucho sentido, ¿no? Entonces, esa primera parte de valores es muy importante. Entonces, tú miras los padres, miras la manera, los conceptos, los objetivos también es otra cosa que le digo siempre cuando entran, los objetivos generales que tienen, charlamos un poco. Entonces, es como el fundamento, ¿no? Desde ahí iniciamos la conversación, ¿vale? Y luego también, pues depende de una vez que me proponga los objetivos y evalúe al jugador con diferentes fases, también les digo, les expongo mi idea, ¿no? O sea, hay esas posibilidades, ahí se puede hacer esto. Si se está de acuerdo, se sigue. Si no, pues se busca otra cosa. Cada uno por su lado. Hablando de objetivos, entiendo que la situación ideal es que para un jugador en concreto, el objetivo que tú lo ves con este jugador, tú eres el profesional, entiendo que el profesional es el que mejor entiende las posibilidades y los posibles objetivos que un jugador puede conseguir. Los objetivos deben de ser siempre realizables, porque si no lo consigues puede ser frustrante, ¿no? Entonces, siempre te pones de acuerdo con el jugador, sobre todo con el jugador, pero también con los padres. Los padres muchas veces tienen otra idea o son objetivos y ven algo más de lo que en la realidad dice, ¿no? Sí, hay una cosa que sí que yo tal vez peco un poco de ser estricto en ese sentido, ¿no? Nosotros trabajamos con jugadores. No tenemos todavía ni el personal ni el material desarrollado para trabajar con los padres y eso me gustaría desarrollarlo de cara a futuro, ¿no? Entonces, con los padres, por ejemplo, muchas veces yo intento exponer y explicar, pero no puedo entrar, no puedo dedicarles tanto tiempo como me gustaría y tantas herramientas para poder hacerles entender todos los conceptos del desarrollo del niño, que son muchos. Entonces, yo si tengo que elegir con quién trabajo, yo elijo al jugador. Si dispongo de tiempo, claro que estaré con el padre, explicaré cosas, pero en el momento que me falte el tiempo, elegiré al jugador. Eso, ¿a dónde puede llevar esto? Puede llevar que el padre se sienta a veces perdido o no conectado con la información. Pero claro, es otra cosa que pues, se necesitaría una línea paralela de desarrollo especial, específico, para pasar la información y también coordinar la educación de los padres, porque el jugador está avanzando. Eso ha sucedido muchas veces. Un jugador avanza de comprensión de lo que es deporte, lo que es valores, lo que es su mundo alrededor, ¿no? Entonces, el jugador va avanzando en un lado y a veces se puede alejar con ciertas ideas de lo que es el deporte de sus padres, ¿no? Entonces, ahí entra otro factor muy importante que es la confianza. Entonces, la confianza, como digo siempre, hay que ganar la confianza, ¿no? Pero también tienen que estar los dos lados abiertos, ¿no? En un lado el entrenador tiene que ganarse la confianza, pero también en otro lado tiene que conceder la confianza. Entonces, esa relación es muy importante, ¿no? Entonces, los padres no siempre, en mi caso no siempre, me gustaría, pero no siempre saben todos los objetivos. Los jugadores sí, y hay algunos objetivos
que pueden hasta no saberlo. O sea, yo, por ejemplo, los objetivos, lo que hago es como escalera de objetivos, ¿no? Hay objetivos que les pongo para que lo cumplan, para que sean tangibles, para que sea posible cumplirlos. Y siempre intento conseguir que tengan esa puntualidad, ¿no? O sea, me propongo algo, cumplo algo. Desde los detalles pequeños. Mañana vienes y saltas 5 minutos comba. Pues tienes que recordar mañana que vienes, coges la compa y saltas tú mismo. Es un objetivo básico, ¿no? O sea, elemental. Pero hay gente que no puede cumplirlo. Sí, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo, ¿no? Y después hay objetivos, pues, cada vez más difíciles y les acostumbras y creas una costumbre de cumplir objetivos. Pero también hay objetivos que no podrán cumplir. Y les acostumbras para asumir que hay objetivos que no podrán cumplir. Entonces, hay que jugar, dependiendo del estado que esté mentalmente el jugador, hay que jugar con esos objetivos. Igual que con los partidos, habrá torneos donde te meteré, donde ganarás ciertos partidos, y habrá torneos donde te meteré y te daré un repaso. Y las dos cosas son importantes. Hay que trabajar con las dos cosas, ¿no? No tienes que acostumbrarte a ninguna de ellas. Entonces, en ese sentido, el jugador siempre, los objetivos para el jugador son amplios en muchas diferentes capas de trabajo, y para los padres no siempre tienen toda esa información, y tampoco podemos exponer toda esa información porque es mucho tiempo. No, esto está claro. Sí. Dedicas tu tiempo fundamentalmente a la academia, es decir, a los chavales, como hablamos. ¿Eso te da tiempo o cómo organizáis si hay torneos de tus jugadores? ¿Estáis ahí presentes o cómo se preparan los partidos o cómo se evalúan? ¿Cómo hacéis eso? Porque no va ningún entrenador con ningún jugador de gira a tiempo completo, ¿no? A tiempo completo todavía no tenemos a los jugadores. Tenemos opciones, pero claro, a nivel económico es muy costoso. Sí. Entonces, no toca todavía. Tenemos posibilidades de hacerlo. O sea, tenemos entrenadores preparados para que puedan hacerlo, pues para algunos jugadores que necesiten y puedan asumir ese gasto, ¿no? De todos modos, por ejemplo, a nivel local intentamos siempre estar presentes, cambiando pues de las maneras posibles a nivel local, ver los torneos. Si hay jugadores fuera, por ejemplo, ahí también, pues si podemos hacer algún grupo, ir con algún grupo, o de vez en cuando para algún torneo, pues desplazarnos y estar. Todo depende de cuestiones muchas veces económicas, porque si en algunos momentos tenemos que ahorrar al máximo hasta para el mismo jugador, para llegar al hotel más barato e intentar organizar la comida, el viaje en el bus, claro, ahí ya intentas echar una mano de vez en cuando, estar ahí, pero no puedes poner un entrenador a sueldo una semana entera con él, porque eso eso no toca. La competición realmente es una de las partes más importantes para cosechar, crear objetivos. Desde ahí sacamos la información sobre el que construimos. Entonces siempre tenemos que tener contacto con la competición, no podemos perder contacto. Y eso pues siempre buscamos las maneras de hacerlo, ¿no? O sea, no puede ser que un jugador solamente tengamos información de lo que hace en entrenamiento, no tiene sentido. O sea, no tenemos la realidad de lo que sucede en la pista. Sí. ¿Cuántas horas entrena un jugador de tu academia? ¿Cuánto tiempo en una semana está en la academia haciendo todo tipo de trabajo? Pues lo de entrenar, muchas veces la gente lo divide, ¿no? Yo entreno 4 horas, yo entreno 6 horas, yo entreno 3 horas. Yo siempre digo, sí, depende del nivel que tengas y de cómo estás dedicado a esto, es que entrenas 24 horas. Es que lo que comes es entrenar, lo que duermes es entrenar, lo que respiras, lo que descansas es entrenar. Cualquier cosa que hagas es entrenar. Entonces, al final y al cabo, yo por ejemplo, yo a John o a Mikel o a los chavales, yo les digo, vamos a hacer ejercicios de lógica, de matemáticas. Eso es entrenar, lo necesito. Vamos a leer un libro. Eso es entrenar también, porque yo necesito tener mayor vocabulario, a analizar conceptos, recibir conceptos que les pase. Entonces, todo es parte de entrenamiento. En cierto momento, cuando llegas a cierto nivel, tú te despiertas, las rutinas de despertar, las rutinas de alimentación, concebir la alimentación como una de las partes importantes. Después, tus estiramientos, tus rutinas de casa, no tienes que ir a la pista para entrenar. Tú te levantas por la mañana y ya estás entrenando. Entonces, ese concepto es diferente. De hecho, yo creo, Chio, perdona que te interrumpa, lo que acabas de decir, yo creo que tus alumnos lo están haciendo. Lo están haciendo porque yo veo, no hay que ver más tu propia cuenta de Instagram, aparte de lo de los chavales, porque tú publicas en tus historias los trabajos que están haciendo los chavales
en sus casas. Yo lo veo, yo estoy al tanto y me parece fantástico porque esos son comportamientos de la academia muy positivos hacia ellos. O sea, tú como jefe entrenador publicas que cualquiera de tus alumnos está haciendo un trabajo físico y lo hace con ambición, con ganas, y lo publicas tú en tu Instagram, joder, pues sí, yo creo que ese alumno estará encantado de verlo, que es un mensaje muy positivo. Sí, además, por ejemplo, además pues estoy bastante contento con ellos y con el trabajo. La verdad es que los que tienen esa intención y dedicación para hacerlo y lo hacen desde las pequeñas edades, es que hay chavales que tienen 6-7 años y tienen esa dedicación y es bastante bonito de verlo, ¿no? Pero además de esto, por ejemplo, para mí esa parte es más importante que ganar algún partido, algún torneo. Siempre creamos siempre la idea de competición errónea, ¿no? Pero es el lograr que alguien un fin de semana o se levante por la mañana y que haga algo, se proponga algo él solo dentro de un trabajo, un esquema que tiene que hacer, eso es un logro tremendo. Eso es ganar un partido muy grande, ¿no? Entonces, para mí realmente esos detalles los jugadores son los logros, ¿no? Los partidos ganados realmente que lo consiguen día a día. Y en ese sentido, pues la mayoría de los chavales con los que entrenamos siempre están bien. Lo que digo siempre también, otra cosa, no soy, alguno estará escuchando ahora, pero no suelo decirlo muchas veces, soy de una tradición, una escuela un poco diferente. No me gusta alabar mucho en voz alta, pero eso los que me conocen saben leer en mi cara o en una palabra, saben... Sí, estás contento, ¿no? Sí, saben leerlo bastante, ¿no? Entonces... Quiero volver un poco, si te parece, porque se me surge una cosa. Todavía no estáis jugando el tenis, todavía no estáis en la pista, porque el gobierno no os deja. Yo aquí, sí, estoy feliz. Yo llevo casi 15 días trabajando, jugando entrenando casi todos los días, ¿no? Y no es todos los días porque mi físico no me lo permite, pero vamos. Pero si yo puedo entender tu opinión, porque me la sé, si razonas de la siguiente manera. No te dejan jugar al tenis, entrenar, un tío en un lado, otro al otro lado, aunque sea 2 y 2, me da igual. Sin embargo, yo he visto imágenes en la televisión de Madrid cuando te permiten pasear o hacer deporte a partir de las 8 de la tarde, veo así de gente, prácticamente multitudes, y eso sí que se permite. ¿Qué se te cruza por la cabeza? Mira, Bar, yo he vivido en la vida de pequeño ya una situación bastante difícil a nivel político-social, ¿no? Sí. Entonces, durante mi viaje por la vida, veo me es más fácil ver las cosas, lo que suceden en todas las esferas altas, ¿no? Vamos a decir, de dónde se genera todo esto, ¿no? Entonces, no me sorprende. El mensaje que quiero transmitir, por ejemplo, a los jugadores que tengo, a los alumnos, a los chavales y en general a todos los deportistas que encuentran con esa situación es, lo primero, justo hoy estábamos hablando de unos valores en la clase online. Lo primero y lo más importante, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con las cosas que suceden, sea justo o que no sea justo, lo más importante es aceptar, agradecer la situación. Porque si agradeces la situación, significa aceptas la situación, significa te orientas, puedes ver dónde estás. Una vez que sepas dónde estás, puedes iniciar el camino hacia la mejora. Entonces, aceptar la situación es muy importante. Entonces, la situación es tal como es. Lo sabemos todos. Opiniones personales, para mí es absurdo. Para mí no tiene que ver nada ni con las personas, ni con la seguridad, ni con el ser humano, ni con los valores, ni con nada parecido, ¿no? Es un juego en otra liga donde nosotros no jugamos y no queremos jugar. No decidimos, no.
Pero exigiremos, si nos viene caso para poder tener voz y voto, también nos posicionaremos frente a esto, ¿no? Pero de cara a los jugadores, acepta la situación, acepta, agradece y ¿qué es lo que puedes hacer? Igual que en un partido, vamos 5-0 perdiendo. ¿Qué vas a hacer? Acepta la situación, es así. Ahora, ¿qué podemos hacer lo mejor en nuestra condición para intentar ganar los puntos y mejorar la situación? Y eso es lo que más o menos intentamos crear. Claro, a nivel personal, en algunos momentos te entra esa rabia, ¿no? Esa rabia de decir, a ver, yo salgo aquí a la calle a pasear y tengo a cientos de personas alrededor que no puedo ni caminar normal en la calle. Entras en algún sitio, entras a hacer la compra en Mercadona y a veces yo doy la vuelta, es que no hay manera de mantener ninguna distancia con la gente atrás. Y me están diciendo que en 668 metros cuadrados no podemos estar 2 personas al aire libre, con la gente, con los deportistas que son más educados, tienen más valores, tienen más disciplina que la mayor parte que dicta esas mismas leyes. Eso es un absurdo. Yo, por ejemplo, estoy